Osciloscopio digital. Generador de funciones. Multímetro digital. Fuente de alimentación bipolar. Pinzas de corte. Cables BNC Caimán. Protoboard. Cables Banana Caimán. Cables Caimán. Puntas de prueba para multímetro. Conector T para BNC. Cables BNC. Amplificador LM741CN. Alambre telefónico. Resistencias de 10 kΩ a medio watt. Resistencias de 1 kΩ a medio watt. Este es el circuito sugerido para realizar el experimento. El inciso A, donde mediremos la resistencia del resistor 1. Resistor 2. Resistor 3. Resistor 4. Y resistor 5. Como ya tenemos armado el circuito del punto 2 del trabajo en casa, vamos al inciso C, el cual nos pide medir el voltaje del nodo A. El voltaje de alimentación positiva.
el voltaje de alimentación negativa, el voltaje de salida Para el inciso D, utilizaremos la ecuación de ganancia para un amplificador no inversor, la cual puede deducirse del análisis nodal del amplificador inversor como el que aparece a continuación. Y por último, para el inciso E, llenaremos la tabla 3.1 con los valores medidos y calculados. Para empezar, montaremos el circuito del punto número 4 del trabajo en casa, como se muestra en el circuito sugerido, al cual le añadiremos una señal senoidal de 1 volt pico pico a una frecuencia de 1 kHz. Para el inciso B, conectaremos el canal A en la terminal de entrada y el canal B en la terminal de salida. Ahora mediremos la amplitud y la frecuencia de ambas señales. Para el inciso C, utilizaremos la ecuación de ganancia de acuerdo a las características del op-amp en este arreglo, la cual se muestra a continuación. Con los valores medidos y calculados, llenaremos la tabla 3.2 de la práctica y graficaremos la señal de entrada y la de salida. Para este experimento, armaremos el circuito del punto 3 del trabajo en casa. Ya que tenemos ensamblado el circuito, mediremos la resistencia de cada resistor que compone el circuito R1, R2, R3, Para el inciso C, mediremos el voltaje de alimentación positiva, el cual se encuentra en la terminal 7 del op-amp. y el voltaje de alimentación negativa en la terminal 4 del op-amp. Con el osciloscopio mediremos la amplitud y la frecuencia de la señal de entrada, la cual está en la terminal 3 del op-amp, y la señal de salida, la cual se encuentra en la terminal 6 del op-amp. Para el inciso E, calcularemos la ganancia promedio de la siguiente ecuación, la cual se obtiene mediante el análisis nodal del amplificador inversor. Con estos datos llenaremos la tabla 3.3 de la práctica y graficaremos la señal observando en el osciloscopio.
Probaremos el circuito con una señal triangular de 2 volts pico a pico a una frecuencia de 1 kHz. En consecuencia graficaremos la señal de entrada y de salida como se muestra en el osciloscopio. Y por último probaremos el circuito en una señal cuadrada de 2 volts pico a pico a 1 kHz. E igualmente graficaremos la señal de entrada y salida del circuito. En esta sección, ensamblaremos el circuito diseñado en el punto 7 del trabajo en casa. Continuaremos con medir los valores de sus resistencias R1, resistor 2, R3, y RF. Para el inciso C, mediremos el voltaje de alimentación positiva, negativa, el voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, y el voltaje de salida.